Es fantástico Horacio Villalobos que hable, siempre y cuando no hable de ti. Siempre, así decía yo en el radio, no me acuerdo dónde lo presenté, que sí, amo a Horacio Villalobos, me divierto, me río, me encanta todo lo que dice. Me dice, a menos que empiece a hablar de ti, y digo, ay, sí tiemblo. Te voy a decir algo real ahí, podría decirte mil cosas de organización y tal. La verdad es que hemos tenido mucho ángel para eso. O sea, pocas veces hemos tenido a alguien en específico que sabemos que va a pasar algo. Yo te critiqué, y te lo digo de frente, como siempre digo las cosas, cuando entrevistaste a Luis de Llano, que le preguntaste sobre Sasha. Está padre que lo intentes con tu programa de allá, pero obvio regresarías a otro rollo. Le dije, amigo, no. Dije, yo una vez que termine otro rollo, yo quemo las naves. Porque si yo afuera no funciono sin ti, significa que yo no funciono para esto. Ahí aprendes también como conductor y dices, no, me faltó empatía, me faltó profesionalismo, me faltó aprender. Y creo que cuando tú estás en una, pues como tú y yo, no todos los días trabajando, no importa cuántos años tengas de carrera, todos los años, todos los días aprendes. Empezamos todos los días. Y va a ser muy difícil lograr yo hacer una carrera si yo seguía en programas, en específico en este programa, al lado de Adal todo el tiempo. Te casaste y te divorciaste con la misma mujer 2 veces. Sí. También eso es genial. O sea, sí. Te divorcias. ¿Y cómo te vuelves a enamorar o qué pasa? No me siento orgulloso de no haber estado un poco más cuidando a mis papás. Ya. Creo que mi hermana se quedó mucho tiempo cuidándolos y yo me volví un proveedor desde muy chico. Aquí en Sinaloa, el maíz no es solo alimento, es tradición, cultura y sustento. Con este apoyo podemos sembrar y cosechar mejor a pesar de la sequía. Esto asegura que el maíz siga alimentando a México. No es solo un grano, es la base de nuestra vida y de nuestra identidad. Reactivación económica es apoyar a quienes alimentan a México. Sinaloa, gobierno con sentido social. Sean bienvenidas y bienvenidos al Meet and Greet de TV Notas. Y en esta ocasión tenemos invitado a alguien que está en boca de todos. Conductor, productor, escritor, está en todos lados. Y bueno, damas y caballeros, un fuerte aplauso para Jordi Rosado. ¡Bravo! Amigo, gracias. Oye, Jordi, que has logrado un nicho muy importante con tus entrevistas. Ahora es raro que alguien te entreviste, tú entrevistas a todo mundo, sí. ¿No? Ay, gracias, muchas gracias, amigo. Gracias. Primero me da mucho gusto estar aquí contigo. Igualmente, Jordi. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos queremos desde hace muchísimo tiempo y pues muy contento, sí estoy muy contento con las entrevistas. La verdad fue algo que siempre quise hacer, fíjate, pero como que no había habido las oportunidades y de repente, pues bueno, empezamos a hacerla y funcionó y hacerla en YouTube nos hizo pues que mucha gente la viera y hubo algo muy lindo que en YouTube cuando empezamos a hacerlas, como que la sugerencia era que nunca hicieras nada más largo de media hora, porque sí. La gente no los veía. Y aquí pues nos dejamos ir y de repente empezamos con entrevistas pues muy largas y la gente afortunadamente le gustó y lo empezó a ver, entonces estoy muy agradecido con la gente, muy agradecido con los artistas evidentemente por ir, porque como tú bien sabes, tener un artista distinto cada semana pues no es sencillo, muchos están trabajando, muchos no pueden, muchos no quieren. O sea, no es fácil, o sea, realmente es complicado. Desde luego me da mucha risa que me preguntan, ¿por qué no llevas a Chayanne? ¿Pero por qué no llevas a Thalía? Digo, no, pues claro que quiero y claro que los he buscado, pero no todo el mundo puede dar entrevistas. No, pero logras siempre tener al personaje del momento. ¿Cómo le haces? O sea, si a Cintia Clitbo, por ejemplo, la asaltaron o le robaron el dinero, la tienes. Si a Perengano que le pasó tal cosa, lo tienes. Y dictas de alguna manera agenda en el mundo del espectáculo. Ay, muchas gracias. Fíjate que te voy a decir algo real ahí. Podría decirte mil cosas de organización y tal. La verdad es que hemos tenido mucho ángel para eso. O sea, pocas veces hemos tenido a alguien en específico que sabemos que va a pasar algo. Muchas veces es como que, oye, tal persona, entonces late, vamos a invitarlo, tal. Llega la persona y a la semana sucede algo. O antes de que lo saquemos la entrevista, sucedió algo y nosotros tenemos la entrevista y te mentiría que te dijera que es mucha planeación o sí, no, han sido muchos golpes de suerte. Sí ha habido cosas, por ejemplo, como, por ejemplo, ahorita, Carla Sofía Gascón, ¿no? Sí. Que nos las ofrecieron antes de que estuviera inclusive nominada para los premios Oscar. Okay. Entonces dijimos, a ver, ganó Golden Globe, ganó tal. Dijimos, pues esta mujer va a hacer
conversación próximamente porque posiblemente esté nominada al Oscar. Claro. Jamás nos imaginamos lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, la entrevistamos antes de los tweets, antes de todo. Sí. Y pues bueno, ya después pasó todo esto, pero ahí sí fue como porque creemos que va a estar nominada al Oscar, ¿no? Ok. Fue por eso, pero en la mayoría de las ocasiones, con muchos otros artistas, ha sido una muy buena coincidencia, especialmente para nosotros. A ver, yo te critiqué y te lo digo de frente, como siempre digo las cosas, cuando entrevistaste a Luis de Llano, que le preguntaste sobre Sasha, y yo decía que la siguiente pregunta, en lugar de decirle, te enamoraste, es, cometiste un estupro. ¿Por qué no le dijiste eso? Luis de Llano, cometiste un estupro al andar con una niña de 14 años. Fíjate, es una gran pregunta y qué padre poderla platicar, porque en realidad no lo he podido platicar. Fíjate que yo para esa entrevista me preparé mucho, bueno, no más que me preparé mucho, me preparé y busqué las entrevistas de ambos, tanto la de Luis como la de Sasha. Y vi todas sus entrevistas, pues porque iba a tocar un tema que evidentemente era delicado. Muy delicado. Y entonces me di cuenta que Luis siempre contestó, o sea, que siempre hablaron muy abiertamente de su relación. Sí, sí, Y sí. después, bueno, pues tú lo sabes, llevamos muchos años en este medio. Y vi que también en el caso de Sasha, igual habían contestado y que ambos decían que había sido una relación con mucho amor y que habían estado muy enamorados. Entonces mi lógica ante una situación así fue preguntar que si habían estado muy enamorados, porque yo ya había visto esa respuesta de ellos previamente en gran parte de sus entrevistas, ¿no? Evidentemente, creo que me faltó tacto y que en lugar de haber preguntado, decir eso, pues de haber dicho completamente que pues era un ilícito, una situación muy delicada. Pero no lo hice porque como los había visto a ellos tan tranquilos hablando del tema, consideré que ellos pues no habían tenido un problema con el tema, ¿no? Hasta que después... Lo descolocaste a Luis de Llano, se descolocó totalmente con la pregunta. Fíjate que yo no considero que se ¿No lo descolocó tanto, sentiste porque así? yo sí, antes de empezar la entrevista, yo sí le dije, oye, evidentemente te voy a preguntar en algún momento de la relación de Sasha. Ok. Y me dijo, sí, claro. Ah, muy bien. O sea, me dijo, sí, claro. Entonces, de hecho, en realidad en la entrevista yo no le alcanzo a preguntar, porque estamos empezando a hablar de sus relaciones y él empieza a comentar. Pero sí creo que a mí me faltó tacto, sí creo que debía haberlo hecho mejor. Sí creo que aprendí mucho, porque sabes que sí también creo que antes de esta entrevista no había habido, como que ambos estaban ok con la situación, pero pues entiendo que las cosas van cambiando y que uno no sabe realmente qué piensa cada quien y qué situación y cómo está avanzando la vida de cada quien. Y claro que después de la entrevista, pues por supuesto Sasha reaccionó y yo dije, chin, yo creí que estábamos en algo que ya estaba platicado y tranquilo y pues me doy cuenta que no. Y entonces ahí aprendes también como conductor y dices, no, me faltó empatía, me faltó profesionalismo, me faltó aprender. Y creo que cuando tú estás en pues como tú y yo, no todos los días trabajando, no importa cuántos años tengas de carrera, todos los años, todos los días aprendes. Y empezamos todos los días, ¿eh? Claro, y para mí ese fue un aprendizaje muy importante, muy serio. No me gusta, fíjate que yo en mis entrevistas no me gusta que nadie se haga lastimado, ni el entrevistado, ni mucho menos, por supuesto, una persona externa de la cual se está hablando. Entonces fue un episodio evidentemente muy complicado para todos, también para mí, por supuesto. Sin embargo, también creo que fue importante porque se alzó una voz que era importante también hablar de esto, ¿no? Oye, Jordi, yo te conocí a ti hace muchos años trabajando con... Eras como su brazo derecho. Yo nunca hubiera creído que tú hubieras hecho una carrera igual de importante que la de cuando estuviste mucho tiempo a su lado. Creo que para ti fue difícil desprenderte del concepto y establecer el concepto Jordi Rosado. ¿Fue difícil? Sí fue muy difícil, fíjate. Fue muy difícil porque si bien Otro Rollo era un producto que habíamos creado, pues las tres personas que tú sabes que éramos los productores, Lalo Suárez y yo, pues siempre fue el conductor principal y siempre en realidad llevaba el programa, y cuando yo entraba, en un principio, pues solamente era su sidekick o su, olvidé la palabra, Compañero, coconductor, pero también decían una palabra... Patiño. Patiño. No. Y decían mucho Patiño, y creo que en un principio sí cumplía
esa función. Después mi sección, que era el reportaje, se empezó a hacer cada vez más larga, más grande, más grande, más grande, más grande, y ya no era solamente el Patiño, sino era un co-conductor. Pero sí empecé siendo el Patiño. Y al principio yo no lo sabía y no me daba cuenta, y al principio cuando me preguntaban, me dolía mucho, ¿no? Porque siempre te duele cuando te preguntan algo, hasta que te das cuenta que es real y lo enfrentas, ¿no? Pero después fue avanzando, ¿no? Y fue cambiando. Pero aún así, es una persona tan talentosa y al mismo tiempo con tanta luz, y además no solamente con tanta luz, sino que en este programa él era el conductor principal, no era un programa de dos conductores, era un conductor principal y un co-conductor que entraba por secciones. Que esa sección se hizo mucho más grande y famosa y nos ayudó mucho el programa, sí, pero siempre fui el co-conductor. Entonces, cuando me voy de otro, llegó un momento donde me di cuenta que verdaderamente no, iba a ser muy difícil lograr yo hacer una carrera si yo seguía en programas, en específico en este programa, al lado todo el tiempo. Y lo he comentado en varias entrevistas que de repente me sentía, yo como que la gente me ubicaba como el Jordi, el de... Sí, así. Y un sí. día decía como, pues, me gustaría ser Jordi, el de Jordi, ¿no? Claro, Jordi Rosado, Ajá. tal cual, un concepto independiente. Y entonces mucha gente me preguntaba, durante otro rollo, mucha gente me decía, ¿por qué no dejas ya otro rollo? Tú ya puedes volar solo, tú puedes conducir solo. Y yo decía, pues es que, ¿cómo voy a dejar el proyecto que yo mismo hice? O sea, es como, Claro. ese proyecto es exitosísimo, nos va muy bien, nos va bien en cuanto a cuadro, nos va bien económicamente, como, ¿por qué lo voy a dejar? O sea, claro que quiero demostrarme a mí que solo puedo, pero por otro lado, no voy a dejar un producto que afortunadamente es extremadamente famoso y que es muy difícil en este medio que tengas un proyecto así. Entonces, claro que no lo dejaba, pero... Fíjate, como un año antes de que acabara el programa, esto es algo que creo que nadie sabe, un año antes de que acabara el programa, dije, tengo que empezar a hacer algo yo para empezarme a desmarcar. Y entonces inventé el programa de Está Cañón y se lo presenté a Unicable para empezar ya yo con un programa simultáneo, porque todavía no sabíamos cuándo iba a acabar Otro Rollo, porque en Otro Rollo habíamos renunciado 3 veces y los ejecutivos nunca nos dejaron renunciar, porque era muy redituable el programa para Televisa. Entonces no nos dejaban renunciar, entonces no sabía cuándo iba a acabar y empecé un año antes. Y yo hablé con él y le dije, oye amigo, voy a empezar a hacer un programa, me voy a hacerlo en independiente, porque en realidad necesito separarme de ti porque es tanta tu luz que si no nadie me va a poder ver a mí. Y yo no sé si yo vaya a funcionar, evidentemente no lo sé si yo vaya a funcionar solo o esto sea solamente una gran dupla que funcionamos cuando estamos a cuadro. Es obvio que tú funcionas solo porque te vemos en muchos espacios solo, pero yo necesito probarme así. Y me dijo, te entiendo perfecto. La verdad fue muy, muy empático. Qué bueno. Y me dijo, te entiendo perfecto, tienes toda la razón, te deseo toda la suerte, tienes todo mi apoyo y pues adelante. Y entonces yo empecé a hacer Está Cañón en Unicable, que afortunadamente Bruce Boren y Analida Montoya me lo autorizaron. Y entonces el último año de Otro Rollo tenía yo los 2 programas. Y Está Cañón empezó a funcionar poco a poco. No te voy a decir que fue el éxito inmediato y mucho menos el éxito de Otro Rollo. Claro. Sin embargo, empezó a irle bien, 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 bien. Y al año ya es cuando decidimos terminar Otro Rollo, que nosotros mismos lo decidimos porque ya no podíamos más, yo especialmente físicamente ya no podíamos más. Nos aceptan la renuncia y entonces pues yo ya tenía afortunadamente ese otro programa donde me seguía probando. Y ahí hubo una plática también muy interesante porque me dijo, oye, bueno, pues sigue con tu programa y todo, y cuando regrese Otro Rollo, pues ya te regresas acá. Y ahí sí fue más fuerte la plática, porque yo le dije, amigo, es que yo te quiero decir algo. Me dice, si regresa Otro Rollo alguna vez, yo no voy a regresar ya. Y entonces me dijo, ¿cómo crees? Me dice, no, pero ¿qué me estás diciendo, compadre? No, está padre que lo intentes con tu programa de allá, pero obvio regresarías a Otro Rollo. Le dije, amigo, no. Le dije, yo una vez que termine Otro Rollo, yo quemo las naves. Porque si yo afuera no funciono sin ti, significa que yo no funciono para esto. Y entonces yo la verdad no quiero vivir toda mi vida al lado nada más de a tu sombra. Yo tengo muchas ganas de hacer mis cosas. Quizá yo voy a ser productor solamente porque me encanta producir televisión y radio y voy a producir a otra persona que tenga el talento para estar a cuadro y yo no lo soy, pero tengo que descubrirlo. Le dije, pero eso sí te puedo asegurar que me vaya bien o me vaya mal, no importa lo mal que me vaya, yo no voy a regresar a Otro Rollo, porque si no sería regresar a lo mismo y dar un paso para atrás. Y entonces me dijo, no, ¿cómo crees? Tal. Y sí, ahí sí fue un poco más shock, pero siempre me respetó, siempre fue, pues te respeto, pero no me parece una buena decisión. ¿Con él nunca te has peleado? Sí, nos... Estuvieron alejados un tiempo, Sí, ¿no? estuvimos alejados bastante, como unos 5 o 6 años. Ya.
Nunca peleado así de pelearnos. Pero nunca. separado, Sí, digámoslo, ¿no? digamos que sí, nos separamos un poco. Ahorita no recuerdo la palabra exacta, pero Se alejaron un nos poco. alejamos, exactamente, nos alejamos. Nunca nos peleamos, jamás nos dejamos de hablar, ni nunca nos tiramos mala onda, ¿no? Pero sí nos alejamos, nos distanciamos, esa es la palabra. Y como unos 5 o 6 años, luego volvimos a hablar y a platicar. Pues arreglamos los problemas que pues, todos los amigos pueden tener en algún momento. La verdad tuvimos una plática súper madura, aquí enfrente, a 10 locales de donde estamos. Y ya. Y entonces, muy bien. Ahora no nos vemos tanto porque cuando estábamos en otro rollo, verdaderamente fue durante muchos años mi hermano, o sea, mi mejor amigo. Sí. Éramos pues, socios del programa, éramos mejores amigos. Nuestras esposas eran mejores amigas. Ojo, aquí, las parejas mucho te separan o te alejan Sí. cuando te divorcias o tal. Éramos vecinos porque ambos teníamos muchas ganas de vivir en un mismo residencial. Logró vivir mucho tiempo antes en ese residencial. Yo me tardé muchos años en poder comprarme una casa en ese lugar, pero bueno, fuimos después vecinos y luego fuimos compadres. Nosotros como pareja somos padrinos de Paola, su hija, y ellos son padrinos de mi hijo. Ah, no, ya, entonces compadres doblemente. Éramos compadres doblemente, entonces éramos muy cercanos, pero tú bien lo sabes que cuando uno deja de trabajar en este medio, si tú y yo nos vemos todos los días, vamos a ser mega brothers, y voy a decir, Horacio, no manches, te voy a platicar mis problemas, pero si nos dejamos de ver 2 meses trabajando, 5 meses, este trabajo nos trae tan movidos que es muy difícil verlo. Entonces, aunque hoy estamos perfectamente bien, ya no nos vemos tanto porque ni tenemos las mismas esposas, ni vivimos en el mismo lugar, ni vivimos, de hecho, ahora en la misma ciudad, porque él vive en Puebla, yo vivo en México. Claro. Y ya, pero cuando nos vemos con mucho gusto. Oye, qué bueno. A ver, Jordi, otra cosa, estaba leyendo tu biografía. Qué vida tan interesante. Eres igual que yo, huérfano de padre y madre. Sí. Qué sentimiento tan pinche es, ¿verdad? Sí, es fuerte. Es horrible decir, ya no tengo a papá ni mamá. Fíjate que me acaba de pasar y yo me preparé, creo que la vida me fue preparando. Mi mamá estuvo mucho tiempo enferma, mucho tiempo enferma, entonces con una... tenía POC. Sí, tenía exactamente, enfisema pulmonar, entonces tenía una enfermedad que ya sabíamos que lamentablemente era mortal. Y por otro lado, mi papá tuvo muchos problemas también de alcohol, entonces durante muchos años yo siempre viví en la tablita de si vivía o no vivía. Entonces, creo que yo, así como luego muchas mujeres dicen que, oye, ¿no te dolió tu divorcio? Te dicen, es que yo sentí la separación desde un año antes que estábamos casados, como que yo ya me había divorciado de mi esposo desde antes, pues creo que me pasó lo mismo con mis papás, como que yo ya sabía que no iban a estar y me fui preparando durante muchos años para que no estuvieran. Y creo que lo he saltado bastante bien, o sea, nunca sentí realmente este síndrome de orfandad tan fuerte. Claro, siempre, claro que me hacen falta todos los días, ¿no? Pero nunca me sentí tan mal. Pero fíjate que hace como 2 o 3 días tuve una situación como complicadona y lo primero que pensé fue en marcarle a mi papá. Y le dije, te estoy diciendo hace 3 días. ¿Ves? Y de repente dije, ¡uy! Y sentí horrible, así sentí como una aguja del corazón. Dije, es que mi papá ya no está, ya no le puedo marcar. Y sí es fuerte, evidentemente es fuerte. ¿Sabes también qué pienso de repente? No sé si te pasa a ti. Que pienso que en mi familia yo ya soy el mayor. O sea, mi hermana es menor, mis sobrinos evidentemente son menores, mis hijos. O sea, yo ya soy el más grande de mi familia, porque además mi familia es muy chica. Entonces, como que digo, wow, en la línea de la vida. Soy el que sigo. Sería el que sigue. Ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea y que la vida me lo permita así. Bueno, pero que te dé muchos años de vida, por no, supuesto. yo voy a vivir muchos años. Tú vas a ver. Eso. Tú vas a ver que yo voy a tener 90 años y voy a seguir trabajando. Ok, me y voy a parece tener muy mi bien. programa y decir, ¿y este güey qué flojera da? Pero el cabrón con sigue. entrevistas y tiene 90 años de edad. ¿Cómo es posible? Pero bueno, sí lo que quiero es que suceda, o sea, que sea en ese orden, ¿no? Oye, a ver, te casaste y te divorciaste con la misma mujer 2 veces. Sí. También eso es genial. O sea, Sí. te divorcias. ¿Y cómo te vuelves a enamorar o qué pasa? Fíjate que esto fue fantástico. Yo verdaderamente me pude enamorar full 2 veces de la misma mujer. Ok. Eso significa que nuestros lazos eran muy reales, muy auténticos. Muy fuertes. Estuve casado 9 años primero con ella y luego 9 años casado otra vez con ella. O sea, 9 exactos. Y 18 en total. Exacto. Y en realidad un poco más porque pues vivimos antes juntos. Estuvimos como 21 años juntos. Pero en medio, cuando nos divorciamos 1 año. Y creo que aquí lo que pasó, creo que fue lo siguiente. Y creo que yo me precipité un poco en el asunto del divorcio. Yo soy muy radical.
Entonces, cuando decidimos que ya no, yo dije, pues si ya no, es ya no. Claro. Y entonces dije, pues una vez divorciémonos, ahora que todo está bien y que estamos muy bien y que no tenemos ningún conflicto, para que inclusive la parte legal sea todo bien. Y así fue, nunca tuvimos ni el mínimo problema, tuvimos legal, ni legal, ni económico, ni nada. Sin embargo, creo que la mayoría de las parejas dudan más. Y entonces al dudar, cuando se separan, tienen más tiempo de que vaya pasando el tiempo y de que se les bajen las emociones. Ujú. Y entonces muchísimas parejas, como tú lo sabes, se separaron un año, se separaron año y medio. Él se fue a vivir a otra casa, ella tal, y de repente ya regresaron y todo bien y nunca se divorciaron. Y entonces simplemente fue Una separación. En realidad lo mío o lo nuestro hubiera sido una separación inclusive de menos de un año. Pero te digo, como que yo dije, ¿estamos seguros los dos que no? Sí, no, ya, esto ya no funciona. Perfecto. Vamos a divorciarnos, ya le hablé al abogado. Y yo soy así, yo soy muy doer. Si tú me dices ahorita, Jordi, vamos a hacer un proyecto juntos y yo te digo que sí, Es que mañana te vas a tener un mail mío con las ideas. Ok. Y en 3 días vamos a estar, bueno, la próxima semana nos vamos a estar sentando y yo te voy a llevar a ver si hacemos una sociedad anónima o hacemos una de capital variable. O sea, soy así. Ok. Entonces, Tú a lo hecho pecho. entonces, eso fue lo que pasó. Pero cuando regresamos, sí, efectivamente, pues nos estábamos distanciados y verdaderamente nos volvimos a enamorar. Digo, no puedo hablar por ella, yo creo que sí, pero yo te puedo hablar por mí y yo me volví a enamorar tal cual como la primera vez. Fue muy lindo y creo que a nuestros hijos le dimos un gran ejemplo de lo que es verdaderamente intentar al máximo buscar, luchar por un amor. ¿Son 3 hijos que tuviste 3, con ella? 3. ¿De qué edades son? 19 años. 19 años. Ay, Jordi. 19 años. Ok. 18. No. Y en la segunda vuelta Un pilón. tuve un pilón Ajá. con mi antigua esposa, que era la actual también. Ok. ¿Y el pilón de qué edad es? El pilón tiene 11 años. Ok. Y es lindísimo porque además ella es una gran mamá. Entonces, además que fuimos una gran pareja, por supuesto. Entonces digo, ay, qué bendición haber tenido mis hijos con una persona de su nivel. Oye, Jordi, ¿y ahora tienes otra relación? Sí. ¿Estás enamorado de nuevo? Estoy muy enamorado, estoy muy enamorado, estoy muy contento, muy contento, muy agradecido con la vida, con Melissa, que es mi pareja, mi novia, desde hace ya un poquito más de 2 años. Pues somos muy felices, pues creo que con un amor donde uno va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Va uno aprendiendo en la vida ciertas cosas. Pues yo creo que aprendiendo, más bien poniendo en práctica las cosas también que uno hace mal, o a veces cuando te gana el corazón, o te ganan las emociones, o te ganan tus heridas de la infancia, tus dolores, y pues trabajando todos los días, ¿no? Al final nunca nada está escrito, me refiero a que, ay, no, nunca voy a volver a tener un problema, nunca voy a hacer algo mal, o nunca me voy a equivocar. No, pues esto es imposible, pero sí me siento mucho más centrado, mucho más listo, te das cuenta de cosas que hiciste mal en las relaciones anteriores que dices, ay, quizá era un poco intolerante con esto, Chintalies, no quiero volver a repetir los errores. Entonces, tengo una mujer fantástica, inteligente, una mujer muy amorosa, muy culta, que nos encanta platicar de las mismas cosas, que nos gustan los mismos, está metida en el mismo medio. Muy bien. Entonces, pues somos una gran pareja. Estoy muy enamorado y muy contento y muy agradecido con la vida que me dio la oportunidad de volverme a enamorar. Oye, ¿eres celoso o no eres celoso? Sí soy celoso normal. O sea, ¿pero cómo es celoso normal? O sea, celoso es, no soy una persona con una celotipia ni con unos celos enfermizos. Ok, no eres Otelo. No, pero sí cuido también a mi pareja. Está bien, muy bien. Puedo ver una cosa una vez, 2 veces. Si veo algo que siento que a la relación le puede generar un peligro, sí lo voy a decir y lo voy a hablar. O sea, no soy entonces ahora voy a hacer esto y voy a correr. No, digo, oye, me preocupa esto o no me siento cómodo con tal cosa. Soy como muy claro, pero no a la primera, o sea, soy de ver. Oye, ¿cómo le haces, Jordi? Es parte de tu carácter ser tan empático, porque yo no conozco a nadie, porque a mí hay mucha gente que me odia en este mundo del espectáculo, pero yo no conozco a nadie que hable mal de ti. Ay, pues muchas gracias. Te lo juro. O sea, te lo juro por Dios. Ay, muchas gracias. ¿Cómo le haces para ser tan empático? ¿No eres rencoroso? ¿Cómo eres? Tengo no sé. fíjate, tengo 2 grandes ventajas. Una, que sí me gusta mucho ponerme en los zapatos de la otra persona y me gusta escucharlo y
y pues tratar de entenderlo, ¿no? También digo, no soy perfecto y seguramente no siempre lo entiendo, pero generalmente lo intento. No me gusta lastimar a la gente, o sea, no me gusta. Mucha gente me pregunta, oye, pero ¿por qué en tus entrevistas la gente habla tanto? ¿Y por qué dicen tantas cosas que no han dicho? Le digo, porque creo que verdaderamente no voy con morbo, o sea, realmente no voy con morbo. O sea, inclusive hay veces que ni siquiera sé cuál es el gran escándalo de lo que tengo que preguntarle, ¿no? Y cuando me dice la gente de mi investigación, su gran escándalo es, le digo, no me lo digas, porque no le voy a preguntar eso. Si él me lo quiere contar, si ella me lo quiere contar, fantástico. Y yo voy a reaccionar natural, porque en realidad no lo sé previamente, ¿no? Hay veces que sí me dicen decir, aguas con esto y esto y eso, porque trae este problema muy serio, total. Y trato de no lastimar, creo que eso me ayuda a la empatía, ¿no? Pero una de las grandes cosas que creo es que tengo una pésima memoria para las cosas malas. O sea, hay dos cosas en las que no me acuerdo en lo absoluto. Uno, las enfermedades. Muy bien. A mí lo que me digan de enfermedad, que me digan, es que tienes tal, salgo del doctor y me dicen, ¿qué te dijeron que tienes? Madre santa, no me acuerdo, pero me tengo que tomar esto. Ok. Ya, ok. nunca me acuerdo ni del nombre, ni tal, ni de la situación, no me acuerdo. Y la segunda es, nunca me acuerdo cuando alguien me hizo algo malo después de mucho tiempo. Me acuerdo al principio. Sí. O sea, sí me acuerdo un año, año y medio. Luego, cuando de repente es así de que, oye, pero no estabas enojado con tal o te peleaste con tal persona. Ya ni me Digo, acordaba. madres, no me acuerdo. Digo, sí me acuerdo que tuve algún problema, pero digo, bueno, pero ya pasó, no pasa nada. Y llego con mucho gusto la siguiente vez y sin rencores. Soy cero rencoroso y muy olvidadizo. Creo que eso me ayuda. Porque sí hay gente con la que tengo problemas o gente que me ha hecho cosas Sí. o gente que quizá yo algún día dije algo que lo hizo sentir incómodo y me lo vuelvo a encontrar 3 años después y realmente ya no me acuerdo. Entonces lo saludo con cariño. Igual dicen, este güey, ¿qué pedo? ¿Cómo me abrazó? Y yo lo hago con cariño auténtico, ¿me explico? No. Te entiendo. Oye, pero entre tus entrevistas logras sacarle la sopa de una manera, pues como muy campechana. Se comentaba que les dabas su alipuz antes de entrar al aire, ¿sí es verdad? Sí les daba su alipuz, pero el alipuz no era para que se sacaran la aflojaran, verdad. ¿no? El alipuz era para que se relajaran. Ok. O sea, para que se relajaran. Si tú tienes un café como yo ahorita tengo, Ajá. platico en otro mood, porque el café me hace sentir que Cómodo. que estamos cómodos, que estamos platicando sin cámaras, ¿no? Sí. O sea, si tú y yo nos vamos a platicar, te invito un café o una chela o un vino, lo que cada quien toma. Ajá. ¿no? Entonces, a mí me gustaba que tomaran algo para que se alivianaran, pero no para que soltaran. De hecho, en varios casos, el alcohol, lejos de ayudarme en la entrevista, me complicaba. ¿Te perjudicaba? Sí, porque la gente que tiene problemas con el alcohol empieza a tomar y a tomar y a tomar de más. Y yo, como no me gusta hacerlo sentir, no me gusta que les vaya a ir mal en la entrevista, no podía ponerlos pedísimos, ¿no? Arrastrando la voz horrible. Hubo varios, 2 o 3 artistas, que evidentemente no voy a compartir quiénes, que se pusieron tan jarras que tuve que esperar 1 hora y media o 2 horas para que se les bajara para seguir la entrevista. Para poder seguir la entrevista porque no quisiera que se viera así, ¿no? Claro. Hubo así alguno que me decía, ay, no, pero ya sigue. Le digo, no, porque yo no voy a hacer que se hagas así. Porque cuando tú te veas así, al que le vas a mentar la madre es a mí. Sí. Es mi responsabilidad. Y la gente también de repente dice, ¿y por qué? Porque ha habido entrevistas que me he quedado 6 horas esperando, o sea, 2 horas de entrevista, más 2 horas de esperar a que se le baje, más otras 2 horas de entrevista. Me dicen, ¿y por qué no te fuiste? Digo, porque yo, desde que empecé el programa, no ha haber un solo domingo que no les ponga entrevista. Entonces yo tengo como un compromiso muy cañón con la gente. Yo siento que cuando estás online, cuando estás en YouTube, la gente espera, sí o sí, le da lo mismo si es puente, si es 25 de diciembre, no le importa. Entonces, no les he fallado. Entonces, como que de repente no tengo otra entrevista más que esa. Entonces me dicen, ¿y tienes que esperar 6 horas? Sí, porque si no el domingo les fallo. Claro. ¿Te quieres ir? ¡Claro que me quiero ir! Entonces, ha habido veces que más bien es como, quítenles el alcohol. Pero si tú te fijas, hay muchísima gente que no toma, hay mucha gente que toma café, hay mucha gente que es AA, que ni de broma toma, ¿no? Que yo ya sé, desde que tengo su investigación que es AA, pues evidentemente no va a tomar, ¿no? Pero era más eso, más para que se relajaran. Ahora, cuando llegan a la entrevista, ya ni siquiera les digo, oye, un vinito, un tequila, les digo, lo que quieras hay, ¿quieres un café? ¿Quieres agua? ¿Quieres que te pida algo? ¿Quieres un té? Ya si me dicen, ¿una copita de vino? Digo, perfecto. Precisamente para que no piensen que los quiero empedar para sacarles la información. Ya. Bueno, aquí también a veces les damos vino cuando quieren, pero se trata exactamente que se sientan a gusto,
que no se sientan Sí. forzados para nada, sino que fluye el ambiente Sí. porque como está fluyendo ahorita, Sí, ¿no? Que exacto, estamos como que está platicando de lo rico. más a gusto. Oye, aparte tienes una faceta de escritor. ¿Cuántos libros publicados? Hasta ahorita tengo publicados 6 libros, pero con diferentes versiones cada uno. O sea, Ok. o sea, son más de 6 publicaciones, porque, por ejemplo, el Cúbole lo he reescrito 4 veces, ¿no? ¿Con Gaby Vargas? Con Gaby Vargas. Ok, exactamente. que la adoro a Gaby Sí, Vargas. Gaby es un bombón. Y así, ¿no? Los de papás también los he, pues es que los tienes que actualizar porque son libros de consulta. Sí, Pero son 6 libros los que he hecho. ok, pero están actualizados Sí. constantemente. Ajá, exactamente. ¿Y producido cuántos programas? Fíjate que esa es una gran pregunta que nunca nadie me había hecho. No tengo la Pero es que menor has idea. producido muchísimos programas, Jordi. Sí, la verdad, afortunadamente sí. No sé cuántos programas, pero pues sí, muchos afortunadamente. Me gusta mucho la producción y me gusta mucho la conducción, pero también una razón por la que he producido mucho, muchos de los programas que he producido, pues no he salido yo a cuadro, ¿no? Sí. Ejemplo, no sé, con permiso, con Origel y con Martita, Ajá. ese pues lo producía y yo no salía, ¿no? Ujú. O Vas con Todo en el Canal 5, que era padrísimo, que lo conducía Ceci Galeano, ese pues lo producía y no salía. Pero, por ejemplo, muchos de los programas en los que salgo los he producido. ¿Y por qué? Porque si no, no me llaman. Ay, no digas eso. Bueno, ahora sí, los últimos años me han llamado para muchos programas. Ya, pero ya. durante muchos años no me llamaba la gente para estar a cuadro. O sea, Entonces, te inventas tu chamba. claro, Igual que yo, ¿eh? o sea, es como, a ver, en este mundo, o sea, de repente, y la verdad es que no quiero decir, nunca me he considerado, la verdad, mal conductor. Sin embargo, hay tantos conductores en México y hay tan pocas oportunidades de programa que cuando en México agarran a 2 o 3 conductores que les funcionan, nosotros decimos están de moda, pero la empresa es muy inteligente. Si un conductor les funciona en los concursos, lo va a meter en todos los concursos porque no quiere arriesgar un milímetro. Pero todos los demás conductores, como tú y como yo, que también lo podemos hacer bien, no te voltean a ver. No, Y nos entonces, quedamos fuera. y entonces hay 5 tipos de programas y esos 5 tipos de programas ya están con los 5 conductores que les funcionan y todos los demás estamos levantando la mano y no. Entonces, o tienes de dos. O te esperas 5 años o 10 a ver si un día te llaman Sí. o te generas tu chamba. Y si eres bueno, eventualmente la chamba va a funcionar. Entonces yo, muchos de los programas donde he salido, me los produje yo para yo poder salir. Y ya, bueno, sí, los últimos 3, 4 años, sí, la verdad, me han hablado a muchos programas que no produje yo y que la verdad, también te confieso que adoro llegar a un programa donde yo no lo produzco, porque no tengo que pensar en nada, así como ahorita. ¿no? Llegas a Si las gusto. cámaras y tal, no. Si tu micrófono al principio sonaba hueco, no me tengo que preocupar por decir, posiblemente es que estaba entrando por el micrófono de Jordi y no por el de Horacio porque Sí, no lo sí, abrieron. sí. O sea, porque no tengo que estar pensando en producción. Yo nada más llego, me siento, platico contigo, poca madre. Entonces, amo. ¿No? Ahorita que estamos los dos en la casa Claro. de los famosos Telemundo, Trabajando de los panelistas. dos estamos trabajando en panelistas. ¡Qué a gusto! Solo me preocupo por qué me tengo que poner Y ya. por ver el programa para saber qué decir. Exactamente. Y no tengo que preguntar que la luz, el tal, el esto, no, ya no funcionó, nos cancelaron 2 invitados, falta un panelista. Amo eso, Oye. amo que me consientan y solo hacer mi trabajo. Pero hasta al momento de ser productor, has tenido que lidiar con mucho talento, que en muchas ocasiones el talento es muy difícil. Sí. ¿Cómo le haces para lograr tu cometido? Así con esta suavidad que tienes, esta mano izquierda que tienes, que es muy efectiva, ¿con eso? Sí, pero sí hay momentos donde si la mano izquierda ¿Has ya no gritado? funcionó. No, gritado no. Ok. Pero no he gritado, pero sí he dicho, o sea, si veo que una persona está en un programa en el que estamos y está verdaderamente muy grosera o muy difícil, trato de ser el más amable, llego, oye, mira, ayúdanos, tal, mira, tal, nada más esto, rápido, mira, lo cambiamos, ¿cómo te funcionará? Si aún así sigue mal, entonces sí he llegado a decir como, perfecto, no te preocupes, estás cancelado. Adiós. Sí, adiós, Y se gracias, acabó. vaya. Así es como, porque también hay gente tan diva que cree que nunca en la vida, o sea, que va a hacer todo Sí. porque se quede. Y es, no te preocupes. Hay mucha gente, quizás no tan buena como, no tan famosa como tú en este momento, pero hay mucha gente que le urge también venirse a sentar y que también es tan bueno o mejor que tú, solo no tan famoso en este momento. Así es Claro, que, claro. muchas gracias. Sí, a veces me he puesto así como, no, gracias, entonces te lo cancelamos, ¿no? Oye, Marta Higareda, todo un personaje. ¿Cómo entras en contacto con ella y cómo deciden hacer un podcast juntos? Ay, esa es padrísima esa historia. Marta siempre ha sido muy mi amiga. Y y siempre que habíamos querido trabajar juntos. Yo siempre he querido hacer cine y no lo he logrado. Este año lo voy a lograr. Y
estoy escribiendo mi guión y todo, pero siempre quiero hacer cine. Entonces, como que nunca habíamos encontrado qué hacer juntos porque ella me decía, pues escribamos una película juntos y yo nunca tenía tiempo. Y así, ¿no? Entonces, no sé, antes de la pandemia, como unos 8 meses antes de la pandemia, me voy a Los Ángeles a una junta con Eugenio Derbez. Salgo de mi junta y pues, ya había quedado de verme con Marta para ir a comer. Marta me cancela, me dice, oye, no puedo comer, pero nos vemos en la noche. Órale, va. Nos vamos a cenar. Como me dice, oye, ¿no tienes problema que vengan 2 amigas mías a cenar? Y yo, 0 problema. Y estaba soltero, menos. Menos, venga, Menos tu reino. problema. Y yo, claro que sí, encantado. O sea, nos vamos a Los Ángeles, sus amigas lindísimas. Ambas amigas, las dos eran ejecutivas de 2 oficinas muy importantes de Hollywood, de actores completamente hollywoodenses. Y empezamos a platicar. Marta estaba empezando a salir con alguien y yo estaba recién soltero. Ok. No recién, pero estaba soltero. Y entonces ella me empieza a platicar, no, estoy saliendo con esa persona, pero leí esto, pero leí tal libro que dice esto y tal. Y yo le digo, no manches, yo estoy soltero, pero tal, pero ¿por qué no te metes a una app de citas? No, no me gusta por eso, pero fíjate que yo también leí un artículo de estas sesiones de tal, que está muy cagado, porque esto y tal. Y, jaja, y me salí con una chava y me pasó esto. No mames, y yo salí con... Y te acabas de la risa. Total, bueno. Ya, acabando la plática, las chavas empezaron a platicar sus amigas de su trabajo. Y dijeron una dijo, ay, yo hoy cerré a Brad Pitt para un podcast increíble. Y yo, ¿cómo en un podcast? ¿Por qué Brad Pitt en un podcast? No, es que están haciendo ahora como series. Yo, ¿cómo series? Sí, como series auditivas. Y yo, ¿como radionovelas? Sí. Y no sabe lo bien que está yendo y lo bien que le pagaron a Brad Pitt. Cerré tanto, no me dijo el precio, pero se cerró cañoncísimo. Y yo, wow, no, están felices porque no tienen que bajar de peso, no tienen que marcarse para Troya. Digo, no me acuerdo si hizo Troya Brad Pitt, pero no, bueno. sí, ¿sí, Brad no? Pitt hizo Sí. Troya y trae un cuerpazo de nervios. Sí, no tiene que hacer esto, no tiene que tantos. Van y en una semana es audio. En una semana graban una serie de tantos episodios y están felices. Y entonces la otra chava dice, no, yo acabo de firmar también para un podcast de Zac Efron, pero tal, pero este es de cosas de que va a viajar por el mundo y no sé qué, tal. Y yo, wow, y nos dicen, los podcasts están cañoncísimos aquí en Los Ángeles, tal, es que es lo que viene. Y yo, qué padre. Y nos dicen, le digo, deberían hacer ustedes un podcast. Y entonces yo le digo, no, pues ¿con qué tiempo? Le dije, imposible, ¿no? Además, ella viviendo en Los Ángeles, Ella ¿no? viviendo en Los Ángeles, de hecho en ese momento estaba viviendo en Nueva York. Ok. Nos encontramos en Los Ángeles nada más porque coincidimos. Y le digo, no, hombre, ¿con qué tiempo? Y dice, pues, ¿cómo con qué tiempo? Lo acaban de hacer. O sea, acaban de hacer un podcast aquí. Tú platicaste lo que no te dejaron. Tú, bueno, que te dejaron, que no estás sola. Tú que no sé qué, tal. Uno de un artículo, tú de un libro. No manches, hicieron un podcast en 40 minutos y nos tienen de acá de la risa. Informadas, tal. Y dije, tienen toda la razón. Y dicen, es que aquí están funcionando mucho los podcasts porque aquí en Los Ángeles hay mucho tráfico. Yo pensé, dije, no manches, dije, si en Los Ángeles hay tráfico, imagínate. Imagínate en la CDMX. En México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro. Dije, claro. Entonces dije, si aquí está pegando, va a pegar allá. Entonces salimos y nos dijimos, hagámoslo. Sí, hagámoslo. Y entonces llegamos, y Marta también súper doer. Entonces al otro día, o bueno, no sé, en 2 o 3 días, empezamos a buscar nombres, ver de cómo lo íbamos a poner, de qué iba a ser, tal. Y entonces resulta que 3 meses o 2 meses antes de la pandemia lo lanzamos, sin saber que iba a venir obviamente la pandemia. Lo lanzamos, empezamos muy bien, tal, y de repente cae la pandemia y fue el momento perfecto porque éramos de los primeros podcasts que había en México. Claro, totalmente. Y al mismo tiempo en la pandemia, entonces fue una locura y gracias a Dios, pues hasta hoy ya vamos a cumplir 5 años, ¿no? Oye, y platícame una cosa, ¿y cómo lo graban? ¿Ella vive en México, va y viene? Lo grabamos por Zoom. Por Zoom. Donde ella esté y donde yo esté. A veces Okay. ella está, casi ahora vive ya en Los Ángeles, entonces generalmente está en Los Ángeles y yo estoy o en la Ciudad de México o en Cancún dando una conferencia o en X lugar trabajando. Y luego ella se cambia o a veces viene a México y cuando viene a México aprovechamos, agarramos un día completo y grabamos 4 Muy aquí bien. en mi departamento así seguiditos. Muy bien. Pero así lo hacemos. Oye, Jordi, ¿se puede tener verdaderos amigos en el medio? ¿Tienes Sí, verdaderos amigos? sí. ¿Quiénes podrían ser tus mejores amigos del medio? Ay, tengo varios muy buenos amigos en el medio. Mira, te podría decir de mis súper amigos, Juan Soler definitivamente, de mis mejores amigos, Facundo, o sea, sin lugar a dudas, un gran amigo. ¿Con quién? Es que tengo muchos buenos amigos, pero te estoy hablando así de hermanos, Facundo, Juan, Omar Chaparro también es un gran amigo, hemos platicado muy profundo, lo quiero muchísimo, nos hemos ayudado mucho. Adrián Uribe también lo quiero mucho, no lo veo tanto como quisiera,
pero a Adrián también lo quiero mucho. Pues definitivamente pues no sabemos nuestra vida, somos dos personas que podemos platicarnos muchas cosas y nos tenemos tenido mucha confianza. Dicen que un gran amigo es quien puede ver toda la película de tu vida sin juzgar. No, y sin taparle ninguna escena, porque todos tenemos escenas que no nos encantaría que vieran de nuestra vida, pero que un gran amigo le puedes enseñar todas las escenas, aún las que te dan pena a ti mismo. Sí, exactamente. Y a cualquiera de los amigos que te lleguen les podría enseñar cualquiera de mis escenas, inclusive de las que no me siento orgulloso. Oye, Jordi, ¿de qué parte de tu vida no te sientes orgulloso? Ay, qué buena pregunta. ¿De qué parte de mi vida no me siento orgulloso? Creo que no me siento orgulloso de... Es que ya te tengo una respuesta, pero quiero ir un poquito, no decirte la misma que he dicho últimamente, que no me lo han preguntado de esa manera, pero quiero llegar a otra. No me siento orgulloso de no haber estado un poco más cuidando a mis papás. Ya. Creo que mi hermana se quedó mucho tiempo cuidándolos y yo me volví un proveedor desde muy chico. Desde los 14 años yo me convertí en un proveedor. Y sí, era un gran proveedor para las situaciones de mi casa, pero creo que dejé muy sola a mi hermana también. Y creo que no todo está en proveer. Creo que también ella necesitaba más compañía y estar un poquito más, sentirse también acompañada y quizá un poco menos de proveeduría y un poco más de presencia. Eso creo que hubiera sido lindo con ella. ¿De qué no me siento orgulloso? Definitivamente creo que los últimos años he trabajado de más. Creo que ya no tendría que trabajar tanto como trabajo hoy. No porque tenga mi vida resuelta ni porque pudiera dejar de trabajar, porque pues, los gastos son tremendos y pues tienes 3 hijos y pues digo, no podría dejar de trabajar. No, hay que comer 3 veces al día. Sí, pero sí podría trabajar menos. Y creo que de repente me ha costado mucho trabajo decir que no a muchas cosas porque me gusta, porque me apasiona o porque sabes una persona que tienes buena vibra y vas a hacer el proyecto, pero creo que tengo que aprender, bueno, ya lo estoy haciendo, aprender a decir muchos más nos para poderme decir más sí a mí, a mi tiempo. ¿Actualmente qué haces? Pues mira, actualmente hago el programa de radio, que ese es tremendo. Ajá, tremendo ¿es me refiero diario? en cuanto a esclavitud, porque es diario, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, sí o sí. O sea, sí o sí, ahí tienes que estar. De En 10 a MBS. 1 en vivo. Ok. Y si no vas a estar en vivo, pues tienes que grabar. Claro. Y grabar 3 horas. Es lo mismo. Te tardas 3 horas. Hay 3 horas, claro. Entonces, bueno, hay comerciales y eso, pero es más o menos el promedio. Entonces, hago el radio todos los días de 10 a 1. Hago el podcast de las entrevistas, Sí. que son también muy pesadas, hay que grabar muchísimo para poderlo lograr. Hago el podcast con Marta Gareda también, que es también una vez a la semana. Hago el programa de Unicable, que se llama Es de Noche Ya Llegué, que sí, ¿verdad? No, ese era de René Franco. Perdón, Es de Noche Ya se armó. No, De Noche con Jordi Rosado. René, te mando un gran saludo. Oye, ya ves, es buen nombre. Ayer por me acordé, tener tantos trabajos. Ayer me acordé tanto de René porque durante muchos años es muy buen amigo también y pasé por sus oficinas cuando él hacía el programa y ahora están cerradas y me dio mucha nostalgia porque pues creo que hacía un muy buen programa con el de Es de Noche Ya Llegué. No, el mío se llama De Noche Ya se armó con Jordi Rosado, perdón. Entonces hago ese programa. Ahora estoy haciendo La Casa de los Famosos. Hago eventualmente ese tipo de programas cuando me llaman y doy conferencias. Y conducciones en la República. Oye, ¿las conferencias sobre qué versan? Son bien padres. Doy una conferencia para jóvenes ¿Sí? que tiene que ver todo lo que está en Cúbole. Todo lo que está en los libros, ¿no? Hablo de sexualidad para ellos, de drogas, de autoestima, de alcohol. O sea, están muy interesantes esas, de soñar y conseguir las cosas, ¿no? Doy otra conferencia para papás de adolescentes, donde hablo todas las situaciones que tienen los adolescentes y por qué reaccionan así, qué hacen, en fin. Y la tercera es, doy una conferencia para empresas, para fuerzas de ventas, para los gerentes, para los directores, para los socios, para toda la fuerza empresarial, y esa es una conferencia muy motivacional, muy de conseguir los retos, muy divertida, de mucha risa, pero también de mucha información. Y me encanta, de las cosas que más amo hacer es estar arriba de un escenario con un micrófono. Oye, Jordi, pues eres un ejemplo de comunicador, de productor, de ente que se dedica a esto.
Fue un placer entrevistarte. Gracias. Pues, igualmente. Nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos tenido nuestros desencuentros, pero aquí estamos. Sí, pero... Y un placer recibirte en el Meet and Greet, ¿eh? No, igual, y sabes, como siempre te lo he dicho, a ti y a todo el mundo que te conoce, siempre he dicho, eres una persona extremadamente profesional y buena en tu trabajo, eres una persona fantástica, tus preguntas te he aprendido mucho. Muchas veces que te he visto, digo, qué buena pregunta, qué bien lo hizo, eres muy directo y no es fácil tampoco ser directo. Hay veces que uno también necesita ser directo y de repente necesitas esas tablas y me gusta mucho ver, aprenderte y como siempre digo, es fantástico Horacio Villalobos que hable, siempre y cuando no hable de ti. Siempre, así decía yo en el radio, no me acuerdo dónde lo presenté. Sí, amo a Horacio Villalobos, me divierto, me río, me encanta todo lo que dice. Me dice, a menos que empiece a hablar de ti, y digo, ay, sí tiemblo, no sé qué va a decir. Bueno, pues con esto nos despedimos. Un aplauso para Jordi Rosado. ¡Bravo! Gracias, ¡Bravo! ¡Bravo!